estudiantil de filosofía gaelí y de teología latinoamericana, volviendo al Evangelio. Sus ramas filosóficas preferidas son la ética, la filosofía social, la teología de la liberación y la política filosófica contemporánea. Sus escritos normalmente refieren a estos temas, inclinados hacia el activismo LGBTIQA+, el feminismo y o comunidades periféricas. Ha escrito 2 artículos web sobre si Jesús es una cura para la intolerancia y en conjunto con Carlos Lozano, con Cónclave, un análisis a la película. ¿Ya empiezo? Bueno, ahí le mueven porque ocupo una diapositiva. Ah, ¿sí la enviaste? Sí, la puse. Hola, ¿sí me oigo aquí? ¿No? ¿Aquí me oyen? Bueno, estoy enferma. Si me escucho rara es por eso. Llegué sin voz. Bueno, en el transcurso van a... Ay, se apagó otra vez. ¿Aquí me oyen? Sí. Ok. En el transcurso de la ponencia van a poner la diapositiva, ¿ok? Bueno, el título de mi ponencia es La construcción de la identidad de la mujer latinoamericana en la religión católica, la teología de la liberación como una reforma identitaria. En el 2022 y 2023, las y los católicos americanos representaban el 47.8% de la población católica mundial, que en comparación con el 20% de África o el 11% de Asia, representan una valiosa cantidad de creyentes tanto en la población total como en la población local. En este sentido, es relevante señalar la importancia de la religión católica en la cultura latinoamericana y el impacto que puede tener en distintas esferas sociales. Una de ellas siendo el desarrollo de la identidad femenina vista desde el discurso tradicional católico, cuyo nacimiento podría ser desde el sesgo del reconocimiento del Evangelio. La identidad femenina, leída desde este punto de vista, es una identidad acompañante y pasiva, una identidad oprimida bajo las expectativas de una mujer pura, silenciosa, obediente, servicial, madre y abnegada ante los demás. Sin embargo, sea más relevante o no la importancia de reconocer esta realidad opresiva, el primer objetivo de esta ponencia es analizar esta formación identitaria opresiva en la mujer, y el segundo objetivo es presentar una propuesta de reformulación de la identidad femenina ahora liberada, observada desde los ojos de la teología de la liberación y el feminismo. De esta manera es importante analizar la contraposición que la teología de la liberación puede proponer, pues es una herramienta crítica que puede reinterpretar al yo, resignificarlo y así reconocer la identidad de la mujer en la religión católica como una identidad valiosa y activa. Primero, considero importante comenzar definiendo algunos puntos del concepto de identidad para usarlos a lo largo del análisis. Hablar de la identidad de una comunidad tiene un fuerte peso filosófico, no es mera tradición, no es solo cultura, es la formación comunitaria y a la vez individual que no puede despegarse de la condición de ser y de existir. La identidad comunitaria, que es el punto de interés en esta ponencia, está formada por su realidad y las relaciones que genera con todas las distintas esferas a su alrededor. Luis Villoro lo desarrolla de esta manera, y abro cita. El sí mismo colectivo no es una entidad metafísica, ni siquiera metafórica. Es una realidad con la que se encuentran sociólogos y antropólogos. Los individuos están inmersos en una realidad social. Su desarrollo personal no puede disociarse del intercambio con ella. Su personalidad se va forjando en su participación en las creencias, actitudes, comportamientos de los grupos a los que pertenece. En este sentido, se puede entender a la identidad como una forma de realidad compartida por los diferentes miembros que la conforman y cómo se desarrollan en conjunto a través de sus religiones, creencias, actitudes, la relación entre ellos, y vuelvo a abrir cita. Esa realidad colectiva no consiste, por ende, en un cuerpo ni en un sujeto de conciencia, sino en un modo de sentir, comprender y actuar en el mundo y en formas de vida compartidas que se expresan en instituciones, comportamientos regulados, artefactos, objetos artísticos, saberes transmitidos. En suma, es lo que entendemos por cultura. Cierro cita. Entiendo, por lo tanto, que si la identidad está fuertemente arraigada a los hábitos más humanos, entonces es una identidad cambiante y flexible que se adapta no solo a su individualidad,
cosas propias de sí mismo, sino a las cosas cambiantes del exterior con las que se relaciona. En otras palabras, la identidad es flexible porque la realidad es flexible, nada permanece, por lo que la identidad de las comunidades puede cambiar según su historia y el contexto en el que se desarrollan. Entonces, tomando esto en cuenta, procedo a analizar la identidad femenina en distintas esferas. Según María del Socorro Vivas, entendemos que la identidad de la mujer judía en los tiempos de Jesús no estaba para la vida pública. Su presencia, desde su cabello hasta su menstruación, eran signos de impureza, por lo que su contacto físico, su asistencia a las sinagogas y templos estaba limitado, no tenía permitido ser estudiante de ningún rabí. Pero, por otro lado, Jesús, que fue un rabí, no solo llevó a hombres estudiantes, sino que también escogió a mujeres para llevar con él en su ministerio. Las hizo sus alumnas. Yendo en contra de las leyes establecidas, sean sociales o religiosas o ambas, Jesús tuvo en su ministerio a mujeres activas. San Juan Pablo II, en su encíclica sobre la dignidad de las mujeres, dice que existen las bases suficientes para reconocer que la mujer y el hombre son esencialmente iguales. Ambos son personas desde el inicio y la mujer es otro yo en la humanidad común. Aquí me hubiera gustado que pudieran ver los ejemplos recopilatorios que puse acerca de unas citas bíblicas. ¿Puedo acercarme aquí, please? Puse varias, la verdad es que no quiero meterme mucho en ellas por cuestiones de tiempo, pero en distintas citas se pueden ver cuando defendió a una mujer adúltera de ser apedreada por una multitud. Dijo que cualquier hombre que mirara de forma indebida a una mujer debía arrancarse los ojos. Y la que más me gusta es que una mujer que estaba separada, había tenido 5 esposos, estaba cohabitando con un hombre que no era su esposo, fue la primera persona en recibir la noticia de que él era el Mesías y lo supo directamente de él. O sea, era una mujer que no cumplía con ninguna de los estándares judíos, quien recibió la noticia más importante para la religión católica. Sin embargo, aunque según el Evangelio no hay ninguna diferencia espiritual frente a Dios, esta diferencia de género sí se ve presente en la institución religiosa y en la sociedad, o sea, en lo popular. Hasta aquí ya hemos visto la esfera del Evangelio y ahora vamos a la esfera institucional. En la institución se ve a través de los roles y valores impuestos sobre la mujer. María González Lozano dice que esta imposición es violencia espiritual, pues es un acto de dominación masculina debido a las perspectivas machistas. Esto afecta a la hora de conducir a enseñanzas espirituales. Dussel no le llama violencia espiritual, pero en su libro Teología de la Liberación y Ética ejemplifica esta problemática con la vivencia de las monjas, que aunque deberían ser imagen y ejemplo de liberación por no vivir bajo la misma opresión sistemática, siguen siendo esposas de un hombre que no existe. Las monjas están casadas con un hombre que no existe porque Jesús no es un esposo óntico, es un hermano y es un maestro. Otro ejemplo de violencia espiritual es la lectura errónea de la Biblia, desde mi punto de vista, pues aunque María Magdalena es considerada por los ortodoxos como apóstol de los apóstoles, porque ella junto a otras mujeres vivieron las características que tiene que vivir un apóstol, que es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, y agregaría además que vivieron sus enseñanzas de su propia boca junto a él, su imagen quedó relegada a la de una pecadora arrepentida, gracias a Gregorio Magno, que fue el papa de la Iglesia Católica desde el 590 hasta el 604. Él creó la falsa imagen de María Magdalena como una prostituta. Elena Monzón Pertejo dice que este apelativo a la sexualidad de María de Magdala ayudó a sostener los ideales de la Iglesia sobre el pecado, el arrepentimiento y la salvación, además de ilustrar el concepto de la mujer elaborado por la mentalidad eclesiástica, la asociación de la mujer con la sexualidad, el pecado y la prostitución. Hasta ahora, la identidad de la mujer se divide en lo que dice el Evangelio y lo que dice la Iglesia. Sin embargo, cuando la mujer sale a sociedad, pareciera que incluso la primera autoridad, que es Dios, y el mensaje que deja en la tierra, su identidad depende de otras cosas que, aunque sí están altamente relacionadas con la Iglesia, están en alta relación con su contexto en general. Esto era lo que mencionaba sobre Luis Villoro anteriormente. La identidad se hace por su contexto. La cultura patriarcal está relacionada y arraigada en todas las culturas. Se mete en todas las grietas hasta hacernos parecer que nada se sostiene sin él.
Se mete en las grietas de la religión, de las propias lecturas que las personas hacen, en las cosas que una institución dice. Así se termina arraigando en la identidad femenina dentro de la sociedad. Entonces, esta identidad que sí se forma por sus creencias, por su religión católica, se forma también por las memorias, por las otras ideologías que le indican que debe callarse, quedarse en casa, ser madre o ser monja, ser eternamente pura y ser altruista para todos. Así, finalmente se replica un discurso opresivo que limita la identidad de la mujer a un mero ser secundario a la figura del hombre, al padre, al esposo, al obispo o al sacerdote. Incluso si este discurso refiere a temas no religiosos, únicamente sociales, como el ambiente laboral, familiar, académico, la figura de la mujer latinoamericana sí tiene que cumplir con estos estándares religiosos. La identidad femenina se juzga según la ropa que use, según su modestia, según su deseo de ser madre o porque está a favor del aborto, según sea una esposa que trabaja o que se deje mantener, aunque es una etiqueta estereotípica. O sea, según se comporte o no. No se puede hablar de la teología liberadora sin tomar en consideración la filosofía de la liberación, cuya presentación fue en 1971. Enrique Dussel fue una de las personas que lo presentó en Argentina. A continuación propongo un análisis de la problemática desde los conceptos liberadores, pero ejemplificado a esta problemática en específico. Principalmente los hombres dominando espacios católicos es definido como la totalidad. Una visión del mundo que se considera primera y que en la realidad se vive como la primera porque es lo establecido y lo que domina. En esta vivencia se repite lo mismo, es decir, aquella estructura que no cambia y permanece como lo normal, que en este caso es el discurso tradicionalista católico popular. Y cito: la totalidad es lo mismo porque cuando lo mismo crece, permanece totalmente igual, o sea, es lo mismo. No por crecer cambia. La totalidad es lo mismo y la estructura de la totalidad, aunque sea analizada por otro método, no deja de ser por ello dominadora. Al exterior de la totalidad, que también es llamada el centro, está la periferia, en donde se ubica el otro, aquel individuo o comunidad que no encaja en lo que se considera normal. Es entonces diferente. Esta diferencia es signo de lo incorrecto y en los términos dusselianos el otro es apenas un ser humano que puede ser reconocido como tal. Esto lo dice en Introducción a una filosofía de la liberación latinoamericana. En este sentido, se puede entender que la estructura patriarcal excluye a las mujeres de lo normativo, no le permite identificarse plenamente porque no la reconoce. Al no reconocer su identidad y además forzarla a cumplir estándares impuestos para que pueda participar en la sociedad y ser respetada como tal, se está aplicando la asimilación, es decir, una imposición a incluirse en la totalidad, pero bajo sus propias condiciones, o sea, las condiciones que le indican el sistema dominante. De la misma manera, el discurso tradicionalista no reconoce la identidad femenina como merecedora de mediar al Espíritu Santo en su totalidad, sino que es más bien una figura de pecado y de sexualidad, de tentación y de inferioridad, como ya había mencionado anteriormente. La teología de la liberación tiene el objetivo de repensar las escrituras, acercarlas al espíritu y a través de ellas hacer una praxis creadora de libertad, de reconocimiento, que pueda liberar al otro y además crear relaciones fraternales sustentadas en la revelación de la verdad. Dussel dice: entonces, en el fondo, la mujer tiene también que liberarse de todos estos promotores masculinos que llegan hasta los más altos niveles. La teología de la liberación, sí, Rosita. La teología de la liberación se ha interesado, así como por los pobres y por las indígenas, por la figura y la identidad femenina, ya sea fuera o dentro de la iglesia. Consuelo Vélez, una teóloga, compila un poco la historia de cómo la identidad femenina se convirtió en un interés para la liberación, en donde apunta que la primera reflexión teológica liberadora en un espacio académico ocurrió en 1979 en el Congreso de Tepeyac, México, en donde se cuestionó la imposición de la maternidad como único fin femenino, contrarrestando con la revelación de la verdad. Abro cita: se tomó conciencia que la maternidad no es el único aspecto para valorar a la mujer, porque ella es también mediadora del espíritu. Me parece pertinente recordar que este acto liberador está explícito en el Evangelio. No es una nueva forma de leer las Escrituras, sino que es el camino para volver a ellas.
Esta crítica y oposición al sistema y el regreso a las escrituras hacen que la teología feminista de la liberación tenga oportunidad de nuevas propuestas de cómo reconocer y respetar la identidad femenina dentro de la Iglesia, después de la sociedad. Así como la formación identitaria femenina se constituye por los valores tradicionales de la Iglesia, una nueva lectura liberadora debería servir como una forma de liberar la identidad femenina de la totalidad opresora que limita a las mujeres a ser esposas, vírgenes o monjas. Pero no solo eso, sino que las violenta por querer vivir una identidad libre y dignificante. La propuesta de una reformación identitaria desde la teología feminista liberadora no existe formalmente. Sin embargo, Consuelo Vélez sí propone punto por punto en su artículo una práctica de afirmación que podría beneficiar a la creación de esta nueva identidad femenina social y eclesiástica. Veo pertinente destacar esta praxis liberadora porque ya hemos definido a partir de Luis Villoro que la identidad no permanece, sino que cambia con el contexto y todas las relaciones con la realidad alrededor de, en este caso, la comunidad femenina católica. Por lo tanto, una praxis liberadora, ya como parte del contexto de una comunidad, sería una guía para construir una identidad dignificada, reconocida como mediadora del Espíritu Santo, con la capacidad de ser aprendiz y seguidora de Jesús. Consuelo Vélez señala los principios básicos que considera necesarios. Y abro cita. La afirmación fundamental de la igualdad entre varones y mujeres, el imperativo ético de denunciar toda situación de subordinación y violencia vivida por las mujeres, la necesidad de reconstruir la historia de las mujeres, tanto en los textos bíblicos como en la historia de nuestros pueblos, la apropiación de las categorías críticas feministas de género como opción epistemológica en el quehacer teológico, la incorporación de estudios interdisciplinares e interculturales para articular la racionalidad afectiva, la estética y la sabiduría desde el imaginario popular. Por otra parte, a través de María Pilar Aquino, interpreto que todas estas acciones liberadoras se pueden poner en práctica desde cualquier lugar, lo cual es importante, porque ocupar espacios públicos, académicos, sociales y demás sería beneficioso para lograr un mayor alcance de esta reformación identitaria, o lo que coloquialmente entendemos como normalizar. Sin embargo, la liberación no se puede dar sin, primero, reconocer el problema que significa oprimir y desvalorizar el papel identitario de la mujer colonizado a través de la perspectiva masculina dominante. Abro cita. Es necesario una descolonización de esos aspectos sociales que minimizan la violencia contra las mujeres y en ella la violencia espiritual, dice María de Lourdes González Lozano. Por lo tanto, y para finalizar, propongo que como filósofas y filósofos seamos críticos sobre la experiencia femenina y la manera en que su identidad se ha visto oprimida por el discurso tradicional católico y las razones de esa opresión, con el fin de descolonizar el pensamiento y aplicar nuevas formas liberadoras de vivir y de identificarse. Las mujeres merecen vivirse seguras en su religión y en su creencia. Sobre todo, merecen verse reconocidas en la bondad propia de un Dios que dignifica y cuida de su identidad. Y eso es todo de mi parte. Gracias. Tal vez, pero las voy a anotar. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Un comentario? ¿Comentario o pregunta?